Gracias, muy buenas tardes. Saludo con aprecio a coordinadores y coordinadoras de las distintas fracciones parlamentarias, secretario Esteban Moctezuma, compañeras diputadas y compañeros diputados. Quisiera, antes de plantear alguna de las dudas o alguno de los comentarios que tenemos respecto a la iniciativa presentada, comenzar diciendo que dentro del compromiso asumido por la actual administración de derogar por completo la reforma educativa, incluye esta propuesta que hemos escuchado de manera continua por compañeros y compañeras legisladores y también por el propio presidente de la República, el combate a la corrupción, el combate a los intereses de grupos. Como bien lo decía el secretario, el artículo 3 incluye en esta propuesta el interés de niños, niñas y jóvenes explícitamente. En ese sentido, consideramos que la prevalencia de los intereses de grupos sobre los derechos a la educación, precisamente de los niños, niñas y jóvenes, no deben pasar desapercibidos por el Estado. El Estado no debe de renunciar a la conducción y la rectoría de los temas laborales de los docentes. Es por eso que en ese sentido nos parece importante que la Federación trabaje en conjunto y de manera muy estrecha con las entidades federativas. Y con este inicio haciendo una observación en el párrafo 5, en el cual se estipula, tal cual estimará, para tales efectos, hablando de la elaboración de los planes y programas de estudio, estimará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas. Primera duda que planteamos en el sentido que lo hemos visto también reiterativamente en otras propuestas, ¿por qué solo estimar, por qué no considerar y sumar estas opiniones que además no solamente habla de los gobiernos de las entidades federativas, sino también de los diversos actores involucrados en la educación, los maestros, los padres de familia, en los términos que la ley señale? Lo comento, secretario, precisamente porque en el planteamiento que hacen en la creación del centro, que va a sustituir o que es la propuesta de sustituir al INE, se pretende hacer un consejo consultivo que incluya la opinión de la Sociedad de Padres de Familias, de expertos en la materia, etcétera. Si solamente se estima la opinión, creo que no tiene mucha relevancia en ese sentido. Respecto al párrafo 7º, artículo 3, que ya usted hizo un comentario y el diputado que me antecedía en la palabra manifestaba este mismo cuestionamiento, quiero decir que nos preocupa mucho que no se haya seguido el procedimiento constitucional establecido para poder hacer la corrección. Habíamos escuchado hablar de una fe de ratas, habíamos escuchado hablar de un documento que llegaría para corregir este supuesto error. Debo decir y quisiera dejarlo de manifiesto que nos toca a nosotros, ya que el balón ahora está en esta cancha legislativa, decirle, señor secretario, que seremos garantes de que esa autonomía de las universidades quede intacta, haciendo la corrección en el dictamen. Entre otras observaciones, quisiera plantear que en la ampliación que se hace del artículo 3 de 3 párrafos a 7 párrafos, se elimina la garantía de la infraestructura educativa. No la veo implícita en el desglose de esos párrafos que se hacen dentro del artículo 3, y me parece importante que no es un tema hablando de calidad de educación, dejar de lado la infraestructura educativa, la infraestructura de las instalaciones, dado que eso abona también a la calidad educativa de los niños y niñas mexicanos. De igual forma, entre otras, otro cuestionamiento, en el artículo 73 quisiera consultarle de manera directa específicamente cuál es la propuesta de cambio que se realiza o que se propone al párrafo 25, dado que lo único que detectamos, es un cambio en las letras mayúsculas por minúsculas de la frase servicio profesional. Quisiéramos saber en qué consiste esta propuesta para poder analizarla de mejor manera. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el maestro Esteban Moctezuma. Muchísimas gracias, Keila Abigail. En términos de la prevalencia de interés de grupo frente a niñas, niños y jóvenes,
precisamente estimamos indispensable incorporar en el artículo 3º constitucional a nuestra población infantil como el centro de toda la acción para que siempre se pueda evitar esa prevalencia que no dejará nunca de ser. Se tiene que trabajar para que al centro estén niñas, niños y jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones en la Secretaría de Educación Pública y siempre me ha llamado la atención que si ustedes grabaran las conversaciones de cualquier Secretaría de Educación Pública, estatal o federal, y luego lo metieran en una computadora para que pudiera identificar cuántas veces se habló de niñas, niños y jóvenes, de su sentir, de sus necesidades, de cómo aprenden, se van a dar cuenta que se habla de una manera verdaderamente limitada. Me atrevo a decir que no llegaría al 5% de las conversaciones, y todo el resto de las conversaciones, ese otro 95%, es precisamente de pues cuestiones que no tienen que ver directamente con ellos o que no están orientados directamente a ellos. Si los tenemos como foco y cada vez que discutamos pensamos en el interés de los niños, ok, esta propuesta que haces suena como una propuesta pertinente, pero ¿en qué afecta al aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes? Ok, este presupuesto que pides puede ser interesante, pero ¿en qué afecta el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes? Si después de cada decisión en materia educativa nos exigiéramos a nosotros mismos y a los colaboradores y a las autoridades educativas y a los maestros y a los sindicatos y a las propias organizaciones sociales y padres de familia, ¿en qué afecta a las niñas, niños y jóvenes? Empezaríamos realmente a focalizar el esfuerzo en lo que realmente vale la pena, por lo cual, Keila, estoy totalmente de acuerdo con esa insistencia. En términos de la relación federación-estados, al utilizar la palabra estimar, la palabra estimar tiene como connotación atribuir valor a una persona o cosa o reconocer el mérito que tiene. Esto quiere decir que si vas a atender y vas a reconocer el mérito que tiene una opinión, pues es bueno que sea estimable. De cualquier forma, pues está la iniciativa en sus manos por si les gustan más algunos sinónimos, pero el sentido el calificativo es precisamente el de atender esas opiniones, y en la legislación secundaria tendrá que especificarse el mecanismo de colaboración y participación de las entidades federativas en la política pública educativa. Cuando menciona, diputada, al Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo no va a ser vinculatorio porque queremos que sean totalmente libres de expresar su opinión, de dar a conocer sus puntos de vista y de sentirse libres de participar en algo que no les implique una responsabilidad pública. No van a ser servidores públicos, no van a ser funcionarios, van a ser precisamente un consejo consultivo ciudadano. Lo importante de este consejo es que seguramente van a estar muchísimo más tiempo como consejeros que lo que estemos los servidores públicos o los legisladores. Y va a ser la memoria viva que va a tener el centro para explicarse y para explicarle a todas las nuevas autoridades por qué se tomaron ciertas decisiones, qué se consideró, qué funciona, qué debe de cambiar, sin ningún temor, porque no son opiniones vinculantes. En cuanto a la autonomía universitaria, nos sumamos y le agradecemos su disposición a que esto quede perfectamente claro. Y el cambio que se pide del artículo 73 es precisamente para armonizar los términos de la iniciativa, ya que la denominación no es la misma que está en el otro texto.